agradecimiento y reconocimiento a usted, a la Administración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba, a la Dirección Administrativa, que nos dieron todo el apoyo logístico, porque sin ese apoyo no hubiéramos podido viajar a la ciudad de Cuenca. Y bueno, pues para responder a la opinión pública, con justo derecho, incluidos los compañeros de los medios de comunicación, nos han dicho de que ojalá no nos hayamos ido a pasear y que ojalá estas experiencias puedan servir para llevar a conocer las novedades que les traemos esta tarde, porque esto es lo que está permanentemente en la mente de la inteligencia de las y los riobambeños. Obras grandes, propuestas, respuestas por parte de sus autoridades. Siempre hemos estado con la inquietud de qué será el nuevo parque industrial de Riobamba. Estamos sintonizando con el sentimiento de la gente. No nos podemos quedar en el pasado, no nos podemos encerrar en el pasado. Nosotros no somos partidarios de los retrasapueblos. Riobamba ya no tiene tiempo para perder. Imbuidos con ese compromiso cívico por nuestro querido cantón, realmente viajamos a la ciudad de Cuenca. Repito, no me cansaré de hacerlo, este proyecto nos invita a soñar. Y siempre hablamos de equipo. Viajamos, los señores concejales, arquitecto Rodrigo Montero, la licenciada Patricita Ceballos, el ingeniero Fabián Huitarema y este servidor. Pero esta idea también es de nuestro gran compañero Fernando Núñez, que nos ayudó hace un mes a hacer el contacto. Es decir, este evento no fue improvisado, fue planificado. También es parte medular de este proyecto mi compañero, el doctor Orlando Chapman. Pero también recibimos o se sumaron a esta comitiva desde Riobamba las direcciones de gestión de obras públicas, de ordenamiento territorial, turismo, vinculación, sobre todo la dirección de planificación y proyectos, técnicos como el ingeniero Costales, la ingeniera Martínez, el ingeniero Yangarí y el mismo director, el ingeniero Carlos Alvear. Con ello estamos cumpliendo una hoja de ruta, no es nada improvisado, todo está planificado. Mis respetos y agradecimiento para la Dirección de Planificación y Proyectos, porque están cumpliendo a cabalidad la hoja de ruta. Y cuando les formulamos pedidos y observaciones, esta dirección, sus técnicos nunca dicen no. Estoy muy reconocido como presidente de la Comisión de Obras Públicas. Pero aquí viene lo medular, señor alcalde, compañeros del consejo. Conseguimos los dos objetivos, porque desde hace algún tiempo estamos construyendo, estamos diseñando el proyecto, ojalá Dios quiera, para la creación del nuevo parque industrial de Riobamba. Tenemos en los próximos días que presentar y analizar el perfil de proyecto para el nuevo parque industrial de Riobamba. Este es un proceso. Cuando las cosas estén decididas, pero por supuesto que le transmitiremos esta buena nueva a la población. Visitamos el polígono del parque industrial de la ciudad de Cuenca. Ya tenemos los insumos, solamente fuimos a traer esa experiencia, no fuimos a hacer experimentos o a pasearnos. Trajimos todos estos insumos técnicos, nuestros técnicos ya están trabajando, estuvieron trabajando antes de que se dé esta reunión. Es posible que ya hayan sido insertados en el perfil de proyecto. Tenemos la reunión de evaluación el próximo día viernes. Pero no nos quedamos cruzados de brazos, señor alcalde. Ya le voy a entregar toda la documentación que trajimos. Solicitamos al señor ingeniero Marcelo Cabrera, alcalde de la ciudad de Cuenca, que por cierto nos agradó y nos motivó mucho
porque es un ciudadano del alcalde de Cuenca de ancestros riobambeños. Y le propusimos documentadamente la posibilidad de suscribir un convenio de cooperación técnica. Y él nos dijo, ustedes prepárenlo, yo firmo, es más, necesito viajar a esta querida ciudad, a esta hermana ciudad de Riobamba. Ya está solamente en la decisión suya, señor alcalde. Asimismo, agradecidos del señor ingeniero Marcelo Cabrera, porque nos brindó un recibimiento impresionante. Y aquí es lo más importante que hay que decirlo. Dimos una muy buena imagen, y qué bueno que mejor desde afuera estén viéndonos así. Fuimos esta delegación de concejales y de técnicos del GAM municipal unidos. Y nuestra intervención fue a nombre suya, señor alcalde, a nombre de este consejo, a nombre del gobierno, de esta comisión, de los compañeros servidores públicos. No lo hacemos personalmente, porque aquí no estamos para figurar, aquí estamos para sacarle a Riobamba adelante. Dimos esa imagen. Incluso al final de nuestro trabajo, el señor ingeniero Marcelo Cabrera tuvo la bondad de brindarnos un almuerzo. Estamos muy reconocidos, la gratitud para él. Y bueno, por otra parte, ya hablando específicamente del tema parque industrial, por ejemplo, aquí están constando en este documento los objetivos alcanzados. Señor alcalde, compañeros del consejo, decía esto el ingeniero Cabrera: nosotros para crear, porque es en Cuenca en donde se ha creado prácticamente el primer ecoparque del país, está en marcha aunque no se ha terminado, pero dice él, estamos poniendo el ojo a los parques industriales de Loja y de Ambato, y ahora ustedes que vienen a mostrarse interesados, prácticamente vienen a formar parte de este club de ciudades de cuatro. ¿Qué es lo que quiere decir esto, señor alcalde? Que ahora, hoy por hoy, en apenas un año, lo que no se hizo en décadas, ya estamos anclando también en el desarrollo de la región y del país. Es decir, de afuera están viendo o mirando con buenos ojos la gestión de este gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Riobamba. Señor alcalde, esta es la propuesta, esta es la buena nueva, esta es la respuesta que le queremos entregar a la ciudadanía. Aquí está toda la documentación, el informe documentado, suscrito, señor alcalde, el oficio de agradecimiento al señor alcalde, el pedido de cooperación técnica con el municipio de Cuenca y algunos oficios presentados al señor licenciado Miguel Ángel Escudero, gerente general del Parque Industrial de la ciudad de Cuenca.